No todo país tiene sus héroes en distintos campos. Nuestro país también tiene lo nuestro, tiene su propio héroe. Y para nosotros es un gran orgullo de que tengamos a Daniel Alcides Carrión. Daniel Alcides Carrión García es su apellido materno, fue un muchacho provinciano que en 1857 nació en Cerro de Pasco, proveniente de una familia no muy acomodada. Nació en Cerro de Pasco. Cerro de Pasco en esa vez tenía dos distritos, uno de ellos era Chaupimarca, y en ese distrito, Chaupimarca, nació Daniel Alcides Carrión, en la calle Santa Cruz, con el número 2. Fue bautizado a los 8 meses, y sus padres fueron un ecuatoriano, un médico y abogado a la vez, el señor Baltasar Carrión. Su madre, una distinguida dama huancaína, Dolores García. Carrión empezó sus estudios en la Escuela Municipal de Cerro de Pasco, como cualquier otro niño, sin hacer presagiar de que posteriormente se convertirían en héroe nuestro. Pero para infelicidad de él, de su familia, su padre, en un trágico accidente falleció a la altura de Guariaca, quedando a los 7 años más o menos huérfano de padre. Su madre le siguió dando el cariño maternal, y para felicidad de ella y de toda su familia consiguió nuevas nupcias con otro también ecuatoriano, que era primo de Baltasar Carrión, el señor Alejo Valdivieso. Alejo Valdivieso era un personaje muy conocido, que había migrado desde Ecuador por múltiples motivos, especialmente políticos. Tenía cierta cantidad de dinero, propiedades, que eso favoreció en cierta manera a Daniela Carrión, aparte de que le propinaba cierto cariño paterno. Daniela Carrión estudió hasta el 5º año de primaria en la Escuela Municipal de Cerro de Pasco. Se trasladó luego a Tarma para cruzar el 6º año. De Tarma se trasladó hacia Huancayo para cursar el 1º, 2º, 3º y 3er año de secundaria. Ya en esa época el Perú vivía una etapa de crisis económica, y Carrión se trasladó en mula, a pie y en mula, hasta San Mateo, después de un penoso y largo viaje desde Huancayo, para llegar en 1873 a Lima. Y cuando llegó, y esto es importante plasmarlo, decirlo, porque las condiciones en que Carrión estudió no eran las nuestras. Nosotros tenemos de todo acá. En cambio, Carrión hizo una carrera casi franciscana. Llegó en 1873 cuando había problemas de tipo económico, político, social en Lima. Lima era una ciudad colonial, con sus calles estrechas, con sequías al centro de la calle, pestilentes, con aguas negras, aguas hervidas, que eran producto y generación de enfermedades múltiples en la población. Contaba solamente con 100.000 habitantes Lima en ese entonces. Y ya emergían los distritos de Chorrillos, Miraflores, Barranco, pero con otra estructura, de tipo afrancesada, europea, con casas de gente o para gente adinerada. Y eso marcaba ya el contraste desde ese entonces, el contraste de clases. Entonces también la cuestión económica era pésima. Los gobernantes de entonces, solamente como ahora, también ya existía la corrupción, entraban en componendas con ciertos grupos de poder extranjeros, especialmente con Inglaterra y Francia. Y entonces estaba en boga el negocio, y en eso basaba su economía Perú, en la venta del guano de las islas y de los minerales. Pero los malos gobernantes de ese entonces entraron en componendas políticas y de malos manejos económicos, hicieron fracasar económicamente al Perú. Y ellos sí, cada vez se hicieron más ricos, aumentaron sus latifundios y marcaban más las diferencias de clases sociales. A las clases sociales mínimas pertenecía Daniela Carrión. Y en ese entorno,
En esa convulsión política, económica, inclusive con el asesinato cuando llegó Daniela Carrión a Lima de Manuel Pardo en el Senado, que ya era el epílogo de toda una crisis que arrastraba el Perú y que culminó con el asesinato del presidente Pardo en el Senado. En esa Lima convulsionada, en esa Lima con crisis económica, política, social, llegó Daniela Carrión. Empezó a estudiar en el Colegio Guadalupe. Y entonces había dos colegios, el Colegio Guadalupe y el Colegio San Carlos. Guadalupe de tendencia liberal, moderna, con tendencia a la modernidad, y San Carlos de la gente que era conservadora. Estudió el cuarto, quinto de secundaria, para luego postular en 1879 a la Facultad de Medicinas de San Fernando. Para entonces, en la Facultad de Medicina se enseñaba, hacían 3 o 4 años de estudio previo antes de iniciar la carrera médica. Y Carrión ingresó a la primera etapa, a la Facultad de San Fernando. La Facultad de Ciencias se llevaba entonces. Se enseñaba los cursos de ciencias naturales, ciencias matemáticas y ciencias biológicas. En las ciencias biológicas estaba como rector o decano el señor Raimondi, muy conocido él. Carrión, como era de temperamento, era inteligente, de tipo caracterológico, psicológico de la sierra, en contraposición tenía una vehemencia por estudiar. Tal es así que muchos alumnos hacían en 2 o 3, 4 años las ciencias iniciales para ingresar a la Facultad de Medicina. Y Carrión al segundo año se presentó, con 6 de sus colegas, muy amigos ellos, se presentaron al examen para medicina. Y lamentablemente fue jalado, igual que sus compañeros. Lo catalogaron como no apto porque solamente tenía segundo año. Al tercer año se presentó e ingresó a la facultad en 1880. Para entonces ya el Perú estaba en guerra con Chile en la frontera y había el miedo inminente de invasión hacia la capital. Para entonces la educación que recibía cuando ingresó Carrión era solamente teórica, pura teoría. No se enseñaba bioquímica, no se enseñaba histología, fisiología. Anatomía patológica solamente era un apéndice de patología, de la anatomía humana. Y todas las clases eran teóricas, no había microscopios, no había laboratorios. Estaba en una crisis la Escuela de San Fernando. Y para entonces también estaba en construcción ya el ferrocarril central. La primera etapa era de Lima hacia San Mateo, a donde llegó Carrión para venir a Lima. Y el resto de las etapas estaban siendo construidas. Enrique Meis, un ingeniero norteamericano que trabajaba en Chile, vino él a hacer los estudios con una cantidad de chilenos para trabajar. Y el polaco Malinowski fue el culpable de haber elegido, no culpable, sino el que eligió la ruta del Valle de Rímac como pasaje para la construcción del ferrocarril hacia la zona central. Se inició la construcción del ferrocarril, pero sin presagiar de que posteriormente a los años siguientes había una mortandad de cantidad de gente entre ingenieros y obreros. Tal es así que para la construcción del túnel, que está más o menos por Matucana, se empleó 7.000 hombres, de los cuales murieron 2.000. Para la construcción de un puente de 700 personas que emplearon, murieron 200. Los hospitales de Lima y Callao estaban abarrotados de pacientes que morían por unas extrañas manifestaciones de fiebre y erupciones en la piel. No se sabía cuál era la causa. Se decía que entonces era una enfermedad que seguía desde los incas y que los españoles también lo tenían, y que era la enfermedad de la verruga. Para entonces se llamaba verruga peruana o verruga andícola. Y cuando los trabajadores fueron hacia construir el ferrocarril, se presentó otra enfermedad, como les digo, una enfermedad febril, anemizante. Y a esa enfermedad, Enrique Meis,
con sus trabajadores, sus ingenieros y su médico, porque tenían su hospital también en San Bartolomé, que era un hospital de 153 camas, ellos definieron y le llamaron a esa enfermedad nueva, que para ellos era nueva, la enfermedad o fiebre de la oroya. Pero entonces había dos enfermedades, fiebre de la oroya y la verruga peruana o andícula. No se sabía cuál era la causa. Carrión, como estudioso, iba mirando todo esto y había muchos estudios ya al respecto sobre la verruga andícola. Había médicos chilenos, peruanos, que habían estudiado esto y no se sabía la causa. Decían que era la causa las aguas que bebían los obreros de los manantiales de la zona geográfica donde estaba el ferrocarril. Otros decían que era la picadura de un insecto que se llamaba uta. Otros confundían con la leishmaniasis. Otros decían que era producto de la sífilis. Imagínense, ¿y quién lanzó esta teoría de que la sífilis causaba la verruga? Fue nada menos que Hipólito Unanue. Pero posteriormente se investigó y se certificó que era otra cosa. Carrión, en sus años de estudio, como él estaba estudiando en una etapa ya prebélica, hacía todos los esfuerzos para estudiar de la mejor manera, y su intuición ya le decía que tenía que fijarse en esa enfermedad, porque se declaró entonces, como estaba en emergencia a nivel del Senado, se nombró una comisión especial para estudiar esto, dada la mortalidad grande que causaba esta enfermedad. Se produjo la invasión de los chilenos bajo el vandalismo, la muerte de los pobladores de Lima. Fue invadido todas las instituciones, no escapó San Fernando. La biblioteca de San Fernando, que tenía más o menos como 70.000 volúmenes, al final dejaron 750 y tantas volúmenes en la biblioteca. La Facultad de San Fernando funcionaba en el lado derecho del Hospital 2 de Mayo, que es ahora. Y cerca ahí hay una plazoleta, la plazoleta Santana, donde tenía su local. Todos esos locales fueron invadidos por los chilenos, fueron ocupados como cuartel. Y antes de la invasión, el decano entonces era el doctor Manuel Odriozola. Él mandó que sacaran todos los enseres, libros de la facultad, archivos, y fueron llevados a su casa. Y cuando llegaron los chilenos, ellos clandestinamente seguían sus clases en la casa de Manuel Odriozola. Al final, Manuel Odriozola fue destituido por el general Iglesias, que gobernaba entonces, porque quería poner como decano de la Facultad de San Fernando a otro allegado, cosa que no fue aceptada por Odriozola, y fue destituido. Y cosa curiosa, todos los docentes entonces también renunciaron. Los alumnos apoyaron a esa decisión dictatorial del general Iglesias entonces. Y en la clandestinidad, esos profesores que salieron de San Fernando formaron una asociación aparte, una asociación médica, formada por médicos especialmente. Y los estudiantes que también habían salido también de la facultad formaron la Sociedad Unión San Fernandina. Y aquí viene la cosa prejuiciosa de entonces. ¿Cómo era la división de clases? Daniel Carrión era un tipo mediano, de estatura mediana, delgado, muy risueño, locuaz a veces, pero en parte tenía su parte tímida, lo que es un